Se ha publicado la primera entrevista importante, grande, hecha al Papa León XIV. Interesantísima. Bastante reveladora de lo que va a ser, por lo menos la doctrina de este pontificado, no sé si el gobierno de este pontificado, al menos durante la primera etapa, porque estamos previsiblemente ante un pontificado largo. Y creo que para entenderla, para ir hasta el fondo de esta entrevista que aconsejo leer, creo que hay que utilizar tres claves de interpretación. La primera, por supuesto, son opiniones mías. La primera es que, aunque le han hecho la entrevista al Papa León, parece como si se la hubieran hecho al Papa Francisco. ¿Por qué? Porque el Papa León está continuamente haciendo referencia al Papa Francisco para decir, el Papa Francisco hizo esto y yo lo voy a seguir manteniendo. Por ejemplo, nombramiento de mujeres en cargos relevantes de la Iglesia. O para decir, el Papa Francisco no hizo esto y yo tampoco lo voy a hacer. Por ejemplo, modificación de la moral sexual, concretamente aparece citada las relaciones homosexuales, o la ordenación de las diaconisas. El Papa Francisco hizo esto, lo voy a seguir haciendo. El Papa Francisco no lo hizo, yo tampoco lo voy a hacer. ¿Por qué hace esto el Papa León? ¿Por qué esas continuas citas al Papa Francisco? Por supuesto, cada uno podrá tener su opinión. La mía es que es un intento de tranquilizar a la parte más liberal de la Iglesia, diciéndoles, no estoy introduciendo cambios, no estoy yendo más allá de lo que hizo Francisco, como quizá os gustaría, pero debéis de tener calma. Tenéis que tener calma porque no podemos avanzar más, hay que asentar lo que ya se ha conseguido y no podemos mover más el avispero porque entonces va a haber un cisma. Algo parecido a lo que dijo el cardenal jesuita Hollerich no hace mucho, que el Papa León interpreta la misma letra que el Papa Francisco, pero con otra música. Esta puede ser una clave de interpretación de esta importante entrevista, repito, en la que se cita y se alude continuamente al Papa Francisco. Otra clave de interpretación. En las cuestiones debatidas, el Papa León introduce este concepto. No se va a modificar la doctrina por ahora. De momento no. En corto plazo no. ¿Por qué hace esto? Porque, por un lado, quiere tranquilizar a los conservadores, diciéndoles no se va a cambiar la doctrina, estad tranquilos, no se cambia nada. Pero por otro, quiere también tranquilizar a los liberales, diciendo, bueno, esto puede ser temporal. No está diciendo que vaya a ser temporal. Dice que puede ser temporal, que puede ser que de momento no. Eso no significa que más adelante sí. Significa literalmente lo que dice, de momento no. De momento no va a haber diaconisas. Vamos a estudiarlo, hay comisiones de estudio. De momento no se va a tocar. De momento no se va a tocar el concepto de bondad o malicia de las relaciones homosexuales. De momento no. Repito, no significa que luego sí, dice de momento no. Tranquiliza a unos y tranquiliza a otros, o quizá no tranquiliza a ninguno. Tercera clave. El Papa León desde el principio, desde su primer discurso, ha dejado claro que busca la unidad de la Iglesia, lo cual es magnífico. Y en esta entrevista vuelve a ese tema, pero desde otra perspectiva. Habla de que la Iglesia está muy polarizada. Es decir, en lugar de hablar de que la Iglesia está muy dividida, dice que hay
hay extremos en la Iglesia, está muy polarizada y hay que evitar aquellas cosas que van a contribuir a aumentar esa polarización. Por ejemplo, cuando habla de la no aprobación de la bondad de las relaciones homosexuales, es decir, de la no modificación de la doctrina al respecto, pone como ejemplo lo que ocurrió en el sínodo último, que no era un sínodo solo de obispos, y dice que en ese sínodo ese tema fue un motivo de polarización. Y además dice que él escuchó de obispos no occidentales la crítica de que Europa, los países occidentales supuestamente democráticos, estaban muy obsesionados con la cuestión del sexo y que por lo tanto introducir ese tema ahora contribuiría a la polarización, a la división, y que él eso no lo quería hacer. Naturalmente esto plantea otra pregunta, una cuestión. Si ahora no se aprueban las relaciones homosexuales, si ahora no se aprueban las diaconisas, y evidentemente si se aprueban las diaconisas vendrán las sacerdotisas, obispesas y papisas, si ahora no se aprueba eso es por no fomentar la polarización, pero si esa polarización disminuyera, entonces sí se aprobaría. ¿Y cómo podría disminuir la polarización? Pues, por ejemplo, con el factor tiempo. Aquellos líderes conservadores que están defendiendo más firmemente la doctrina, pienso en un cardenal Sarah, cardenal Burke, cardenal Miller, o obispos como Schneider, por ejemplo, cuando ellos desaparezcan, simplemente por cuestión de edad, y sean sustituidos los obispos y los cardenales por otros más liberales, la polarización podría disminuir. Entonces, ¿sí se aprobarían los cambios en la doctrina o en la liturgia? Siempre se va a encontrar algún cura liberal, incluso radical, al cual nombrar obispo y cardenal. Eso va a ocurrir siempre. Pero no hay que olvidar que el factor tiempo también está diciendo otra cosa. Y es que hoy la inmensa mayoría de los seminaristas y de los sacerdotes jóvenes son conservadores. Así que el factor tiempo, que aparentemente podría jugar a favor de unos cambios que vayan suprimiendo las voces críticas contra esa modificación de la doctrina, también juega en contra, porque la mayoría de los sacerdotes son o van a ser ya conservadores. ¿Quién es en realidad el Papa León XIV? ¿Qué se desprende de esta importante entrevista? El Papa León XIV es un liberal que intenta calmar a los conservadores diciendo no se va a tocar nada. ¿O es un conservador que intenta calmar a los liberales diciendo por ahora, sin que eso signifique que mañana, que no se sabe cuándo será ese mañana, sí que se vayan a hacer los cambios? Esos liberales que son los que le han votado, los que le han elegido y le han puesto en el pontificado. ¿Quién es en realidad el Papa León? ¿Qué piensa él de verdad? Es posible que lo sepamos pronto. Por ejemplo, ¿quién va a nombrar como nuncios en los países más conflictivos? Estados Unidos, Alemania, Bélgica. ¿Qué tipo de nuncios tendrán ahí? ¿Nuncios que nombrarán obispos conservadores, o por lo menos relativamente conservadores, o nuncios que nombrarán obispos liberales? Esa será una señal clara, y eso es un acto de gobierno. Otro acto de gobierno donde se va a ver de verdad quién es él. ¿Cómo va a hacer su equipo de gobierno en el Vaticano? ¿Quién va a nombrar al frente del importantísimo dicasterio de los obispos que está vacante? ¿O quién va a nombrar para sustituir los cargos
ocupados ahora interinamente por cardenales que ya han pasado de la edad de jubilación. Son pruebas que demostrarán quién es él de verdad. Otro asunto muy importante. Él mismo en la entrevista critica dice, los países del norte de Europa. Evidentemente no está hablando de Noruega o de Suecia o de Dinamarca, donde el episcopado es muy conservador, sino que está hablando, sin citarlos, por ejemplo, de Alemania y de Bélgica. Países del norte de Europa, dice él, que van más allá de fiducia supplicans y que están dando bendiciones a parejas homosexuales y no solo a personas homosexuales. Pues bien, él critica eso y dice que va más allá de lo que permite fiducia supplicans. ¿Y qué va a hacer al respecto? ¿Se contentará con decir eso está mal o tomará medidas al respecto? Porque hasta ahora, como él mismo ha reconocido, no hay cambios, no ha habido cambios esenciales, por lo menos esenciales, ha habido cambios ambiguos, pero no explícitos en la doctrina. Pero sin embargo se ha tolerado, sin hacer nada, que esa doctrina no se cumpla. Es como si hubiera un gobierno que promulgara unas leyes estupendas, pero que después permitiera que esas leyes no se cumplieran con total impunidad. Hay una ley que es estupenda para proteger a los menores, pero no se hace nada contra los violadores. Hay una ley que es estupenda para evitar el fraude fiscal, pero no se hace nada contra los que lo incumplen. Ahí también se va a ver cómo es de verdad el Papa León. Un último punto. Él ha dicho en la entrevista que la misión de cualquier papa, y por lo tanto la suya, es confirmar la fe del pueblo. ¿De qué pueblo? ¿Del pueblo alemán? ¿Del pueblo africano? Confirmar la fe según el momento en que ese pueblo está. O confirmar la fe de la Iglesia, confirmar al pueblo, al alemán, al norteamericano, al peruano, al africano, confirmar al pueblo en la fe de la Iglesia, que es la fe de 2000 años, que es la fe de los apóstoles, que es la fe de los mártires, que es la fe de los santos. Porque esa sí es la misión del Papa. Confirmar al pueblo, a toda la Iglesia, en la fe de la Iglesia. Y no en la fe de las mayorías o en la fe de lo políticamente correcto. La tarea que tiene el Papa León es dificilísima. Él lo dice, quiere la unidad, hay que evitar la polarización. Pero ¿a costa de qué? Por eso tenemos que rezar muchísimo por él. Es el Papa. No hay que olvidarlo, es el Papa. Y debemos tener confianza en él y en el Espíritu Santo. Tenemos que rezar mucho por él. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.